Es la República Bolivariana de Venezuela. ¿Es la República Bolivariana de Venezuela un estado comunitario o multinacional? Monografías.com. El historiador venezolano don Laureano Villanueva, en su obra histórica La vida del valiente ciudadano general Ezequiel Zamora, describe magistralmente cómo las castas dominantes en la época colonial determinaron sus políticas sobre el rol que jugaron las comunas en esos tiempos. Siendo plasmada por el botánico alemán Alejandro von Humboldt en su viaje a estas tierras a finales del siglo XVIII. Pequeño número de familias que en cada comuna, sea por una opulencia hereditaria, sea por hallarse establecidas de muy antiguo en las colonias, ejercen una verdadera aristocracia municipal. Gustarían más verse privados de ciertos derechos antes que dividirlos con todos. Preferirían una dominación extranjera a la autoridad ejercida por americanos de una casta inferior. Humboldt, Alejandro. Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. 4. p. 168. ¿Será que esa política burguesa y oligárquica ha cambiado desde esos días hasta el presente? La actual República Bolivariana de Venezuela y su pueblo siguen atravesando una gran incertidumbre dentro del pragmatismo desarrollado por el actual gobierno nacional, desde el punto de vista político, económico y social, en cuanto al plan de la nación o de la patria que se están desarrollando en la actualidad. En la presente coyuntura histórica del momento, sobre todo en el marco sociopolítico, podemos notar ciertos matices de religiosidad extremista de derecha fascista, en la cual apreciamos que dichos criterios forman parte de la nueva ideología bolivariana de dominación, contribuyendo a que los grupos y movimientos sociales de diferentes formas de pensar se distancien los unos a los otros y viceversa. No podemos dejar a un lado la moralidad dentro del espectro revolucionario del presente y como elemento para justificar el desbordamiento popular que se vivió en 1989 y que luego se tradujo en los alzamientos militares del 4F y 27N de 1992. Desde el mes de diciembre de 1998, que fue cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías ganó la elección presidencial, desatándose una nueva forma de hacer política a nivel nacional, sobre la base de la inmoralidad gubernamental, que en el pasado usufructuaron los gobernantes de la Cuarta República y como ahora lo ejecutan los revolucionarios de pacotillas en la Quinta República, que de revolucionaria no tiene nada. Describiéndola Immanuel Kant, de esta manera: el peor servicio que puede hacerse a la moralidad es quererla deducir de ciertos ejemplos. Porque cualquier ejemplo que se me presente de ella tiene que ser, a su vez, previamente juzgado, según principios de la moralidad, para saber si es digno de servir de ejemplo originario, esto es, de modelo, y el ejemplo no puede, en manera alguna, ser el que nos proporcione el concepto de moralidad. Introducción a los problemas fundamentales del hombre. R. Frondizi, Breviarios, Fondo de Cultura Económica. p. 56. Cuando los pueblos son capaces de interpretar sus propios orígenes en sus luchas de liberación del yugo esclavista colonial y la explotación burguesa aliada al gran trust financiero internacional, es porque hemos elevado nuestros niveles de conciencia revolucionaria. Donde los líderes de la Quinta República nos han vendido la máxima bolivariana de vivir en la mayor suma de felicidad posible. ¿Será eso verdad? Si es cierto, según ciertos voceros gubernamentales, esta república es bolivariana, democrática, popular y socialista. Entonces nos atrevemos a decir que la desigualdad social sigue campante y sonante por todo el territorio nacional, ya que del todo no hemos derrumbado las diferencias de clases sociales existentes, dejando a un lado el pensamiento bolivariano, que manifiesta: en el futuro no habrán diferentes clases de hombres, todos seremos ciudadanos. El presidente Salvador Allende en relación a la construcción de la democracia popular en la República de Chile. En la Gran Logia de Colombia en Bogotá, el 28 de agosto de 1971, manifestó: me interesaba abrir un surco, sembrar una semilla, regarla con el ejemplo de una vida esforzada para que algún día diera su fruto esta siembra, no para mí, sino para mi pueblo, para el de mi patria, que necesita una existencia distinta. Pensamos que el hombre de Chile tiene que vivir el contenido de palabras tan significativas y que constituyen la tríada de los fundamentos masónicos: fraternidad, igualdad y libertad. Hemos sostenido que no puede haber igualdad cuando unos pocos lo tienen todo y tantos no tienen nada. Pensamos que no puede haber fraternidad cuando la explotación del hombre por el hombre es la característica de un régimen o de un sistema. Porque la libertad abstracta debe dar paso a la libertad concreta.
Por eso hemos luchado. Sabemos que es dura la tarea y tenemos conciencia de que cada país tiene su propia realidad, su propia modalidad, su propia historia, su propia idiosincrasia. P2. Para poder entender el meollo de esa extraña situación político-social, es necesario remontarnos a lo que en El Estado y la Revolución escribió Vladimir Ilich Lenin. El Estado es el producto y la manifestación de carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. El Movimiento Bolivariano de Luchas Populares, MBLP, considera que las instituciones y las diferentes misiones sociales que dirige el Ejecutivo Nacional, desde hace muchos años han estado dirigidas hacia los sectores más desposeídos de la sociedad venezolana, desde donde se han infiltrado muchas personas provenientes de los partidos históricos del Estatu venezolano, AD, COPEI, MAS, URD, MEP, LS, PCV, DR, CR, quienes introdujeron sus artimañas y corruptelas en el nuevo estatu político bolivariano chavista madurista, desdibujando de esa forma las promesas electorales que ofreció el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su campaña presidencial. ¿Por qué sigue intacto el Estado burgués? ¿Por qué no se han derrumbado sus instituciones? ¿Qué Estado estamos construyendo en la actualidad? ¿A cuáles intereses jugamos dentro de los sectores de la oligarquía nacional en pugna por el poder político y económico? Lo que sí se ha caracterizado es que hay muchas personas que a través del clientelismo político se han aburguesado de tal manera, que muchos de ellos están implicados en escandalosos casos de corrupción administrativa, beneficiando con sus conductas a los sectores de la oposición burguesa y oligárquica de la Godarría vieja y nueva venezolana, que deliberan y accionan en contra del gobierno nacional y en búsqueda de la toma real del poder político. Cabe destacar que el presidente Chávez ofreció reducir el tren ministerial, siendo más bien aumentado en grandes proporciones, que en general en nada beneficia al pueblo venezolano, ya que están inmersos en una ley de carrera administrativa, que los sumerge en la desidia y en el distanciamiento con las masas populares, donde ahora vemos los despidos desmedidos de quienes firmaron en contra del presidente Nicolás Maduro Moros, en aras de sacarlo del poder a través del referendo revocatorio que de hecho es constitucional. Hay que manifestar que la creación de las misiones y grandes misiones fue la respuesta más inmediata que le dio el comandante Chávez al empobrecido pueblo venezolano, siendo una solución salomónica para enfrentar las crisis sociales que se dieron a partir de la vaguada que se suscitó entre el Edo, Vargas y el Distrito Metropolitano de Caracas en 1.999 y que se incrementó con el acceso al conocimiento de miles de connacionales dentro de la educación primaria, secundaria y universitaria, donde la salud jugó dentro de la medicina simplificada un rol preponderante e importante en el seno de las masas. Con esa política se le dio carta aval a los comunistas light de la izquierda venezolana y a los militares fascistas bolivarianos, para que comenzaran a tener control en las bases de los movimientos sociales y en los colectivos que sin tener denominaciones algunas, hacen aún vida política en el seno del pueblo venezolano. Ya que sin controles algunos se comenzaron a manejar grandes sumas de dinero, que finalmente pasaron a formar parte de los erarios personales de ciertos conejillos de indias, que incursionaron en el mundo político, a expensas del primer magistrado del país, CNEL, Hugo Rafael Chávez Frías. El Movimiento Bolivariano de Luchas Populares, MBLP, a comienzos del 2.000, puso a sus mejores cuadros a la disposición del Fondo Único Social, FUS, en el Edo, Bolívar, quienes a su vez fueron militantes de los círculos zamoranos en esa entidad guayanesa, bajo la conducción del dirigente revolucionario profesor Víctor Juvenal Aponte Aguinagalde, siendo designado el oficial de Marina Mercante León Manuel Morales para dirigir el FUS en Pueblo Gurí y municipio Raúl Leoni, dentro del complejo hidroeléctrico Dr. Raúl Leoni Otero. A su vez y para buen desempeño de sus funciones a favor de sus paisanos damnificados del Edo, Vargas, se le designó a los siguientes compañeros y dirigentes revolucionarios para que lo ayudaran en la conducción de sus responsabilidades. Título. Nombre y apellido. Observación. Oficial de Marina Mercante. León Manuel Morales. Responsable del FUS en Pueblo Gurí. Sociólogo. César Hilario Flores. Graduado en la UCV con el licenciado Elías Jaua Milano. Politólogo.
Osvaldo León. Hoy trabajador de Alcasa CVG. Deportista. Rafael Peña. Encargado del FUS en San Félix. Obrero. Jesús Martínez Batista. Jubilado del Ministerio del PP para la Educación. Dejándose claro los avances en las tareas empeñadas por nuestros cuadros en esa entidad estratégica militar en el sur venezolano, y que les fueron suministrados a las siguientes personas que en el pasado fueron militantes del Partido Bandera Roja, BR. Título. Nombre y apellido. Observación. Odontólogo. Carlos Mejías. Egresado de la ULA. TSU en Administración. Aldrin Torres. Egresado de la UDO. ¿Con qué nos encontramos en Pueblo Gurí? El fenómeno que se dio en el litoral central a partir de las lluvias que se generaron por muchos días y que tuvieron su máximo accionar, el 15 de diciembre de 1999. Cuando el pueblo venezolano mayoritariamente ejercía el sufragio para aprobar soberanamente la nueva Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ya que dicho fenómeno telúrico que azotó a todo el Edo, Vargas y a Caracas, fue conocido como vaguada marina. ¿Por qué se llamó vaguada marina? Este fenómeno consistió en una masa de agua en estado gaseoso, que se acumuló encima de todas las montañas que forman el Guaraíra Repano, Sierra Grande o Serranías de El Ávila. A esa cordillera también se le conoce con el nombre de la Silla de Caracas. Allí se observó que la nube tenía un color negro y no se desplazaba para nada, en donde se observó un gran caudal de agua represada, como si fuera la represa de Gurí. ¿Cuál fue el detonante para que esa agua bajara del cielo y arrasara esas montañas en un inmenso deslave que produjo muerte, dolor y tragedia de inconmensurables consecuencias en todo el litoral central y parte del Valle de Caracas? Como ya dijimos, allí hubo agua almacenada, como si lo estuviéramos viendo en un lago de la represa, como tal. Su detonante es que esa cordillera tiene orígenes volcánicos de vieja data y es probable que una bola de fuego haya ascendido hasta las nubes antes descrita, produciéndose una vaguada de agua que en nada se parece a una lluvia común. Ya que las lluvias se producen cuando varias masas de agua en estado gaseoso se desplazan y chocan entre ellas, produciendo desprendimiento de luz y calor, y por ende se dan las precipitaciones atmosféricas, las cuales conocemos como lluvias. Eso no se dio de esa manera, ya que pareció más bien como si hubieran abiertos las compuertas de una represa, devastando sus aguas en su movimiento cinético, lo que encontrase en su ruta y destino. La compuerta se abrió de esa forma y destruyó la capa vegetal de todas esas montañas antes mencionadas, bajando grandes rocas y árboles milenarios que crearon represas en su trayectoria, que después de liberarse destruyeron a grandes poblados y generaron una mortandad de colosales dimensiones. La Silla de Caracas se quebró como si fuera una silla de verdad. En el argot popular manifestaron que las aguas eran calientes, como si hubiesen salido del centro de la tierra misma, ya que entre los damnificados de Marapa en Catia de la Mar hubo personas quemadas por las altas temperaturas. Desde el mar, donde se encontraban algunos pescadores en sus faenas rutinarias, vieron sorprendidos cuando el fuego ascendió al cielo. El difunto educador carayaquero Francisco Santiago Sánchez Aranguren manifestó que estando botando ese día en la calle Los Baños de Maiquetía, sintió un inmenso ruido, que infernalmente salía de las profundidades de la tierra, y a los pocos minutos las parroquias de ese estado quedaban incomunicadas por la gran masa de agua que las rodeó en ese instante. Expresando que él vio la bola de fuego que luego ascendió al cielo en las montañas donde nacieron sus antepasados. Las investigaciones en Pueblo Gurí nos arrojó elementos necesarios que nos llevaron a determinar con gran precisión el golpe militar que se estuvo gestando en contra del comandante Chávez en el comando de la Quinta División de Selva en Ciudad Bolívar en el 2.000. El trabajo de inteligencia social nos puso al borde de ser detenidos en ese nefasto día 20 de mayo de ese mismo año, cuando nos encontrábamos en esa gran unidad de combate los camaradas Osvaldo León, Juvenal Aguinagalde y yo, quienes vimos las tiendas de combate y los fusiles a la banderolas colocados en el patio de honor, y los movimientos entre la oficialidad y sus subalternos en pro de los preparativos para insurgir en esos momentos, cuando el gobernador Jorge Carvajal Morales se movía en la calle con muchísima gente esperando el momento deseado para crear esa gran hecatombe nacional que arrancaría por Guayana.
Lo más extraño es que las informaciones fueron dadas y nunca llegaron a oídos del comandante supremo. Presumimos que quienes la recibieron se hicieron los vista gorda, porque fueron parte de la componenda golpista en donde se encontraba inmerso el general Brick Egg, presunto Laurente. Muchos de esos miembros del FUS a nivel regional y nacional estaban al tanto de lo que allí pasaba en esos momentos, como el doctor Carlos Mejías y el TSU Aldrin Torres, y en La Guaira el fascineroso Manuel Grillo Aguilar. En el FUS en Caracas estuvo al tanto el fatuo de Ricardo Rojas. Hay hechos que nos demuestran a la vista de todo el pueblo venezolano, que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías realizó sostenidos esfuerzos para darle al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible, que de hecho y derecho es un mandato constitucional, emanado de nuestro libertador Simón Bolívar. Desde los tiempos del Congreso de Angostura en 1.819. Vladimir Ilich Lenin hablaba de los ideólogos burgueses, dentro del proceso revolucionario socialista y comunista a nivel internacional, y si se quiere mundial. ¿Y quién es José Vicente Rangel Vale? ¿No será ese político habilidoso de la Cuarta República y viejo militante del partido URD un conciliador de clase? ¿No será solapadamente un hábil negador de la lucha de clases? ¿Por qué él y el historiador Luis Brito García formaron parte del Consejo de Estado en los tiempos del fenecido comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana? ¿Por qué el general en jefe, EJB García Carneiro formó parte del Consejo de Estado? ¿No será que ese militar de extrema derecha de dudosa reputación está muy cuestionado por todos los sectores que hacen vida política en el Edo? Vargas. ¿Por qué después de tantos años en que nuestra Carta Magna fue aprobada por decisión soberana de las grandes mayorías del pueblo venezolano, se activa el Consejo de Estado? ¿No será que el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías está vivo o muerto desde hace varias semanas atrás? ¿En las sombras de la noche no estarían preparando la etapa de transición del gobierno chavista? ¿No sería Nicolás Maduro Moros el nuevo sátrapa del intervencionismo cubano, una vez desaparecido físicamente el comandante Chávez? Carlos Marx, padre de esta ciencia que es capaz de interpretar la historia de las luchas de clases, nos indica que el Estado es un órgano de dominación de clase, y es un órgano de opresión de una clase a otra. Si eso es así, entonces estamos en un gran dilema, ante la coyuntura política que estamos viviendo. Ya que podemos denotar que hay sectores del lumpenproletariado que gobiernan con militares de extrema derecha, y eso es delicado en esta etapa histórica donde estamos en la víspera de una gran conflagración a nivel mundial. Lo visualizamos cuando vemos a los jóvenes del Frente Francisco de Miranda y les oímos decir que ellos son la vanguardia del proceso revolucionario venezolano. De ser así, entonces estamos ante las puertas del neofascismo venezolano, el cual fue fabricado bajo las mentes tétricas de sectores ultranacionalistas de la extrema izquierda, unidos a sectores extremistas militares que pudieron ver desde el punto de vista ideológico y doctrinario bolivariano chavista que se podían dominar a las masas partiendo de la conquista de los sectores más bajos del pueblo venezolano, que en su gran mayoría vienen de las filas del lumpismo proletario. Los más intransigentes dictadores venezolanos han fundamentado su poder autárquico bajo el control total del Ejército Nacional, desdibujado en los mal llamados estamentos militares, y más en nuestra patria, cuando hablamos de la Fuerza Armada Nacional, FAN. Este es un caso único en la historia universal y es digno del mayor análisis posible, a la mayor brevedad. Para que poder producir los cambios necesarios, tenemos que llegar al poder a través de una revolución que sea violenta y no por reformas electorales o con entrega de dádivas para ir conquistando la conciencia política de las masas. Que tarde o temprano pudieran rebelarse en contra de sus opresores de la extrema derecha e izquierda venezolana y latinoamericana y caribeña. Si vamos al caso, la burguesía tradicional venezolana fue la aliada que tuvieron los sectores políticos y militares que tomaron las armas el 4F y el 27N del año 1992. Ellos se inscribieron a través de los notables y del Frente Patriótico, aceptando los planteamientos de un gobierno de salvación nacional que plantearon los jefes del Partido Bandera Roja, BR, en esa ocasión, la cual se hizo a través del comandante, EG, Francisco Arias Cárdenas. De esa manera fue como nacieron las Fuerzas Bolivarianas de Salvación Nacional y que ahora en este presente tenemos alta y extrañamente a algunos sectores políticos, económicos y militares quienes están vinculados al miliciano capitán EJB. Diosdado Cabello, quien fue el flamante presidente de la Asamblea Nacional.
y quienes desde sus interinos hablaron en el pasado de un gobierno de salvación social para suplir del poder político y militar al presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en el caso de su extraño fallecimiento, donde dejó un vacío de poder aparente que está siendo suplido en estos momentos por los fascinerosos magistrados del TSJ en la Sala Constitucional, violatorio del Estado de Derecho y negador de la democracia participativa y protagónica. Hay un detalle que debemos destacar y es que el aparato de las milicias populares bolivarianas no están actuando como verdaderos destacamentos con una filosofía e ideología que sea capaz de contribuir en elevar los niveles de conciencia revolucionaria del pueblo venezolano. Actúan más bien como guardia pretoriana de sus extraños comandantes y militantes del ala fascista del SUV, quienes tienen una clara y manifiesta formación castrense prusiana, y si se quiere con alto contenido demagógico y de dominación de clase. Cuando al ministro del Poder Popular para la Defensa le han dado poderes omnímodos sobre el pueblo venezolano, que de hecho y derecho están refrendados por el Consejo de Ministros y por los poderes públicos del Estado venezolano, obviándose a la Asamblea Nacional que ahora está dirigida por el Dr. Henry Ramos Ayubi, emperador de la MUD y de la extinta Coordinadora Democrática. ¿Cuál es el temor al tener que decirse estas cosas ante la opinión pública nacional? Lo que más grado de organización tiene en este momento el proceso bolivariano que vivimos, en el Frente Campesino Ezequiel Zamora, quienes han sido víctimas de las políticas asesinas, tanto de los sectores de la burguesía nacional como de los nuevos oligarcas bolivarianos que ahora ostentan grandes fortunas y andan en la conciliación de clase para ser parte de la misma. Nuestros hermanos campesinos, como aliados que son de la clase obrera, han sufrido centenares de muertes y nadie hasta el presente ha respondido por las mismas. No hay presos ni perseguidos por esas atrocidades cometidas en todos los campos y tierras de nuestra patria. Por allí por los lados de Portuguesa anda un alto miembro de la oligarquía agraria venezolana, quien ha estado amparado por el gobierno nacional, haciendo lo que en ganas les viene. Su nombre es Manuel Quijada, el mismito que fue miembro del Frente Patriótico y los notables con los doctores Arturo Uslar Pietri y Rafael Caldera Rodríguez, artífices de la derecha en los intentos de golpes de Estado que se dieron el 4F y el 27N en 1.992. Ahora bien, queríamos entrar en el tema central, como es la interpretación objetiva de la Constitución Nacional aprobada en 1.999, la cual nos ordena crear los consejos en todas sus instancias, como forma primigenia de organización del pueblo, en todas las facetas de su vida ciudadana, ya que esa fue la forma de organización más primigenia que tuvieron los primeros pobladores de estas tierras. El pensador marxista y francmasón peruano José Carlos Mariátegui, en su obra Ideología y Política, sobre lo antes expuesto, nos indicó lo siguiente: anterior a la vasta organización del imperio incaico, existió entre las poblaciones aborígenes que ocupaban el inmenso territorio, un régimen de comunismo agrario. Comenzamos a escribir estas letras, en base a una crítica constructiva, que nos permita avanzar hacia una verdadera revolución socialista, y no hacia el socialismo del siglo XXI, porque de ser así, se quedaría en este siglo, y en nada avanzaría hacia el siglo venidero. El gobierno nacional a través de sus voceros ha tratado de darle forma y vida a los consejos comunales, en cada rincón de nuestra patria. Es un buen principio, de eso no hay dudas, para poder ir hacia la construcción de las comunas, y finalmente hacia el Estado comunal, que es la forma más interesante para desmontar todas las estructuras del Estado burgués. Lo que hemos podido observar es que unas pequeñas élites provenientes del lumpismo proletario se han ido adueñando de todos los consejos comunales en el país, comunas y CLAPs, siendo amparados y protegidos por personas de sus mismas calañas en otras instancias institucionales del Estado venezolano, y que aún conserva los resabios del Estado burgués, que por nada del mundo hemos podido desmontar. Y en realidad esos hechos se notan cuando vemos a los dueños de ferreterías en todo el país, que no reclaman por nada del mundo, sobre la oferta y la demanda en los productos que compran y venden, de donde parte el bachaquerismo que comenzó sus andadas en contra del pueblo pobre venezolana con los desmedidos precios del cemento, cabillas y demás materiales de la construcción. Los ingresos que obtienen los bachaqueros con sus aliados dentro de las filas del SUB, gran polo patriótico, instituciones del Estado, policiales y militares, juntas reguladoras de precios son muy cuantiosas. ¿Qué mejores aliados que esa élites de vagabundos y sinvergüenzas tienen dispersos dentro de los mundos donde se mueven el sicariato, paramilitarismo y los amigos del erario nacional, quienes hacen proyectos y planes, que de hecho solo benefician a los enemigos históricos de clase,
quienes están amparados por muchas personas que vienen de los sectores más rancios del Opus Dei, como es el caso del señor Manuel Grillo Aguilar, quien fue diputado en la Asamblea Nacional y director de Planificación y Economía en la Gobernación del Edo. Vargas estuvo en el FUS, INDER, y ahora como que se mueve en las estructuras del Ministerio de la Mujer, bajo las faldas de la doctora Gladys Requena de Rumbos. En esos consejos comunales se puede notar como una minoría de venezolanos arbitrariamente deciden por la vida societaria de la mayoría de los venezolanos y extranjeros residentes en el país, viviendo con los viejos vicios de las antiguas organizaciones de vecinos, negándosele toda participación a quienes les adversan políticamente. Cuando en las filas del chavismo dicen que Venezuela es de todos, hay que recordarles que de los escuálidos y majunches también es. Lo cierto del caso es que nada de lo que hacen fue parte del proyecto político nacional Simón Bolívar, el cual feneció en el 2.013 y que ahora tratan de encubrir con el denodado Plan de la Patria, enarbolado por el comandante eterno. La experiencia comunitaria o de las comunas no se concibe si no llega a través de los consejos de obreros, de fábricas, de campesinos, de trabajadores en general. Hay que destacar que en la parroquia Carayaca se trató de establecer las comunas, partiendo de la práctica desarrollada en el asentamiento campesino Cataure, el cual fue un rotundo fracaso, no como desarrollo político, económico y social, sino por la corruptela que siempre ha embargado a los lumpen que han formado parte de las organizaciones que allí han hecho vida societaria, y que ahora también se traduce en la conformación de la comuna que abarca las tierras que antes fueron las de la antigua hacienda curiana, cuyo proyecto está dirigido por el afrotarmeño Gustavo Mata Mayora, de dudosa reputación dentro de la administración pública varguista. En el entendido que todos vienen del parasitismo existente de los partidos políticos de la Cuarta República, con sus vicios y malas costumbres, que de hecho no los hacen productiva para nada, y que rompen con los esquemas socialistas predicados por el presidente Hugo Chávez Frías y que dentro del neoliberalismo de capitalismo de Estado trata de enarbolar el señor Nicolás Maduro Moros con sus élites provenientes de las filas de la Liga Socialista, LS, y de otros lugares de la izquierda más corrupta que haya hecho vida política en América Latina y el Caribe. Si estamos gobernando para un solo sector de la sociedad venezolana, la confrontación interna dentro del sub y del polo patriótico es un hecho relevante, y con la oposición se acrecentaría un enfrentamiento que va más allá de lo ideológico, y que nos adentraría en el plano militar, si se quiere. De darse esa coyuntura, los sectores reaccionarios y sus aliados tomarían mejor posición en sus andares hacia la toma real del poder, después de los sucesos acaecidos en el proceso electoral que se dio del 7 de octubre del 2012. Cabe destacar que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías resultó reelecto en esta contienda electoral, con una votación que parece más virtual que real. Ahora nos encontramos con una realidad muy diferente, ya que el referendo revocatorio está siendo diferido por el CNE para el año próximo, y eso nos pondría al borde de una inminente guerra civil. Los sectores revolucionarios, de verdad tendrían que remontar y elevar sus formas de luchas, para ir hacia la toma del poder político, en todas sus dimensiones, y no es otra, sino a través del terreno militar, que es el escenario de más trascendencia para erradicar los males que ahora embargan a la patria venezolana, donde se ha hecho entrega de nuestros recursos estratégicos y auríferos a poderosas naciones vinculadas al eje China, Rusia, India, Corea del Norte, Irán y que tienen que ver con el arco minero del Orinoco en Guayana, AMO. El gobierno nacional hasta el presente ha mostrado grandes debilidades, porque sus políticas son agresivas y van aceleradamente hacia el mundo de las reformas constitucionales, en donde el pueblo venezolano ha estado entrampado en muchos procesos electorales. Y aún no ha tenido capacidad de pensar que los enemigos están dentro de nuestras propias filas, haciendo lo que en ganas les viene y que quedó demostrado con la derrota que recibieron los sectores del gran polo patriótico en las pasadas elecciones que se dieron para elegir los curules a la Asamblea Nacional, donde la derecha y su extrema sacaron la bicoca de 112 diputados y diputadas. El gobierno que presidió el presidente Chávez tuvo sus matices de extrema derecha y se dieron disimulados virajes hacia el fascismo, donde se mostraron políticas xenófobas y antisemíticas en contra de quienes profesan el judaísmo en nuestra tierra, ya que la francmasonería no escapó de ser penetrada por esos fascistas políticos.
policías y militares que fueron o aún son adeptos desmedidos del chavismo a ultranza, claros ejecutores de un misticismo bolivariano con más viso de esquizofrenia vandálica, que del uso claro de la razón dentro del pensamiento lógico de lo que tiene que ser una revolución, para que sea verdadera. Siendo una copia fiel y fidedigna del nacionalsocialismo hitleriano, en todas sus facetas y formas de luchas, cuando indebidamente se apropiaron de todos los símbolos tradicionales de la izquierda venezolana y latinoamericana, convirtiéndose en los mejores intérpretes del proyecto Mi lucha de Hitler en 1.923. De igual manera, de los credos religiosos han tenido como aliados a los sectores más reaccionarios extremistas de las iglesias evangélicas y católicas. Sus políticas y sus acuerdos firmados con el presidente Juan Manuel Santos en Colombia, nos ponen al borde de asumir actitudes contrarrevolucionarias, que se han materializado en las entregas sostenidas que han hecho de algunos comandantes de las FARC-EP y del ELNUC en tiempos pasados, y que ahora concluyen con el proceso de pacificación de las FARC-EP en conformidad con los acuerdos de paz firmados entre las partes. ¿Qué será de nuestros hermanos y camaradas del ELNUC? Desde el punto ideológico e histórico, el árbol de las tres raíces es una clara contradicción a todo principio revolucionario de transformación de la sociedad venezolana en su conjunto. Simón Rodríguez está acertado en su concepción de una educación liberadora, partiendo desde el niño, de eso no hay dudas algunas. Simón Bolívar sí tuvo una actitud antiimperialista ante los Estados Unidos, pero fue siempre el representante genuino de la oligarquía conservadora neogranadina y por ende de la venezolana. Él nunca dejó de pertenecer al mantuanismo esclavista y explotador de los pobres de nuestra nación, y con su accionar político y militar. Más bien fortaleció a clases dominantes en la República de Colombia. Es tan así, que fue el fundador del Partido Conservador en Colombia, el mismito que ha llevado a ese país, conjuntamente con el Partido Liberal, a una guerra casi centenaria que tuvo su génesis con la muerte del gran mariscal de Ayacucho Antonio Joseph de Sucre y Alcalá. Simón Bolívar sí fue en su época un extremista de derecha con marcados visos de traiciones, específicamente en contra de las personas de los generales Francisco de Miranda y Manuel Piar. Mientras que el generalísimo Ezequiel Zamora sí fue un hombre imbuido en las prácticas socialistas de su tiempo y época, manifestando su apego a la lucha de clases, la cual tenía muy bien definida, siendo esa la gran diferencia entre Bolívar y él. Su pensamiento se acercaba más a Simón Rodríguez y al ideal mirandino. El Consejo de Estado al cual llamó el comandante Chávez en años pasados, se pareció a un consejo de regencia, para que sus discípulos y allegados fueran preparando un nuevo gobierno autárquico y peor al que él ejerció durante 14 años, en el caso de su ausencia política y física que inmisericordiamente lo conllevó a su total desaparición física. Debido a los avatares de su extraña enfermedad, que aceleradamente lo puso al borde de su propio laberinto, y por ende del sepulcro. En cuanto al Estado comunal, Lenin manifestó que la comuna debía ser la forma política hasta de la aldea más pequeña del país. Y en una de sus partes, alegó lo siguiente: la comuna debía ser no una corporación parlamentaria, sino una corporación de trabajo, legislativa y ejecutiva al mismo tiempo. La separación de la elección presidencial de las parlamentarias y las gobernaciones son interesantes. Produjo varias victorias al comandante presidente Chávez. Quizás pensó que acabaría con el oportunismo desmedido y burocrático que ha empeñado su gestión como administrados de nuestra Tesorería Nacional, ahora en manos del burócrata Nicolás Maduro Moros, quien tiene visos de contrarrevolucionario y que al experimentar la derrota parlamentaria pasada, se ha puesto más bien al servicio de las clases dominantes representadas por las familias Cisneros y Volmer. La gran mentira es que se siguen presentando ante el pueblo venezolano como si fueran los más genuinos representantes del pueblo, y no como claros violadores de la soberanía popular. Eso lo podemos notar cuando se discutió ley orgánica del trabajo y en infinidades de ocasiones se usó la palabra patrón, cuando en la misma ha debido desaparecer dicho término para siempre de nuestros vocablos de dominación de clase, debiéndose usar en esos casos el término empleador. De esa manera no podemos avanzar hacia la construcción de un verdadero Estado socialista. El parlamentarismo de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos estatales y municipales desaparecería en el Estado comunal. A duras penas, pero hay que decirlo sin temor alguno, ya que hay sectores del chavismo sin Chávez, que negociaron una salida política detrás de bastidores con los sectores más moderados de la derecha venezolana, la cual ha estado representada por Ramón Guillermo Aveledo y Timoteo Zambrano. Para que sus representados inmersos de la burguesía nacional
puedan mantener las riquezas que les han robado al erario nacional y a la clase trabajadora, a nivel público y privado, conjuntamente con su entorno de influencia, quienes en la práctica pasaron a formar parte de la dividida burguesía nacional, como de la oligarquía criolla. Entre esos apátridas bolivarianos están los generales Rangel Gómez, Edo, Bolívar, y García Carneiro, Edo, Vargas, exparlamentarios como Blanca Ecaut, Aristóbulo Istúriz, Fernando Soto Rojas, María León, Gladys Requena, Freddy Bernal Rosales, entre otros y otras. Muchas de esas personas son saboteadores de oficios y con sus políticas mentirosas en contra de las masas siguen regentando el viejo estado burocrático, del cual son sus amos y dueños casi absolutos, enmarañados en la política de terror que se han impuesto a través de la OLP ejecutadas por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Ahora bien, otra característica de este estado burgués es que la clase obrera ha sido desmontada en su totalidad, dejando a un lado su rol de vanguardia armada de los trabajadores y del proletariado en general, convirtiéndose muchos de sus dirigentes en burócratas de oficio, como es el caso del señor Bovengo Empsa. O cuando les ha tocado tener que regentar los destinos de las empresas básicas del Estado venezolano en Guayana o en aquellas que han sido nacionalizadas y socializadas, como sucedió en Alcázar CVG, en donde el sindicalero José Gil se ha creído un jefezuelo o un Napoleoncito con patente de corso de mala calaña, para hacer allí lo que en ganas le viene, llegando a desalojar al presidente de esa empresa, ingeniero Helio Sayago, militante trotskista reconocido en toda Venezuela. Hay que recalcar que en las dos elecciones presidenciales anteriores se dieron en ambas tremendos fraudes electorales que fueron muy bien diseñados por las mentes prodigiosas de los capitanes Diosdado Cabello Rondón y Yassi Chacón Escamillo, expertos ambos en guerra electrónica, originándose incertidumbre en los círculos chavistas, quienes con rapidez usaron todos los instrumentos del Estado venezolano para sus propios fines. Inmediatamente desarrollaron un plan operacional desde los ámbitos electorales, militares, comunicacionales y populares que les dio los resultados que ellos después lograron conquistar con la victoria proclamada por el CNE en ambas contiendas presidenciales. La filósofa Hannah Arendt sobre este proceso político reformista que estamos viviendo en América Latina y que se ha traducido en las derrotas de los supuestos gobiernos progresistas de Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil, y que llegó a la República Plurinacional de Bolivia con la derrota que sufrió Evo Morales. Sobre la consulta al pueblo boliviano de que sí podía ir a una nueva reelección presidencial. En el caso venezolano, el chavismo-madurismo tuvo su más convincente derrota en las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela, el 6 de diciembre del 2015. La filósofa Hannah Arendt nos enseña lo siguiente. Es muy importante no pasar por alto que la pobreza no puede ser solucionada por medios políticos, que todos los testimonios de las revoluciones pretéritas prueban si es que aprendemos a leerlos de verdad, que todo intento de solucionar la cuestión social con medios políticos lleva al terror y que el terror es aquello que lleva al derrumbe de las revoluciones. P. 25, Democracia o Barbarie, Fernando Mírez. Saludamos con vehemencia el trabajo que desde las bases vienen realizando los camaradas del Movimiento Revolucionario Tupamaro, MRT, en todos los rincones del país, donde están inmersos dentro del escalafón productivo, en aras de suplir las carencias alimenticias en donde los sectores más pobres de la sociedad están siendo víctimas de los grandes empresarios y dueños declarados de las mejores tierras en esta amplia geografía nacional. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.